Buenos días compañeros y profesor, nosotras somos el equipo número 2 conformado por Areli, Ariadna, Ivette y Rebeca, y hoy les vamos a hablar acerca de la problemática resultante de la reforma educativa de 1970. El contexto. En 1970, la presidencia estaba a cargo de Luis Echeverría Álvarez y el secretario de Educación era el ingeniero Víctor Bravo Aúja. Echeverría recibió la presidencia en manos de Gustavo Díaz Ordaz. En el sector económico, Díaz Ordaz puso en marcha el modelo estabilizador, pero Echeverría criticó este modelo porque México se convirtió en un país capitalista y el monopolio incrementó, lo que ocasionaba desigualdad económica. Por ello, Echeverría propuso una estrategia llamada desarrollo compartido, la cual pretendía atacar la desigualdad económica. Esta estrategia, en vez de ayudar al país, lo empeoró aún más, enriqueciendo unos cuantos y empobreciendo muchos. Esto ocurría en el sector económico. En cuanto al ámbito educativo, sucedía una transformación originada por las desigualdades en el país e inconformidad del pueblo. La reforma de 1970 es presentada como respuesta a las inconformidades sociales e insuficiencias educativas denunciadas por el movimiento estudiantil de 1968. Dicho movimiento abrió brecha y originó la apertura hacia la democracia. Los objetivos de la reforma. A la educación se le asignaron dos grandes objetivos sociales: transformar la economía y la organización social mediante la modernización de las mentalidades e instaurar un orden social más justo, procurando una distribución más equitativa de las oportunidades. La reforma educativa se pone en marcha a principios de 1973 y se proponía 1. La modelación del hombre del mañana. 2. El Estado mexicano pretendía que fuera la institución rectora en los aspectos fundamentales de la vida nacional. 3. Se proponía un cambio para la enseñanza del español y las matemáticas. 4. Elevar la calidad de las enseñanzas en las áreas rurales. 5. Incorporar a la vida nacional a los indígenas. 6. La enseñanza agropecuaria se reestructura a todos sus niveles. Y última, actualización del sistema de educación. Los cambios. La educación adoptó un concepto de aprendizaje derivado del constructivismo, el aprender a aprender, en el cual el alumno se convierte en una persona activa, creativa, analítica, crítica y reflexiva. El educando cosecha lo que siembra, se convierte en una persona responsable y capaz de ir construyendo su propio conocimiento. También hubo cambios en los planes y programas de estudio, asimismo la elaboración de nuevos libros de texto de primaria, los cuales se ajustan a 5 criterios. Número 1. El carácter permanente de la educación a lo largo de la vida. Número 2. El desarrollo de la actitud científica. Número 3. La conciencia histórica. Número 4. La relatividad de todo conocimiento como condición para adaptarse al cambio y preparación para una convivencia tolerante. Número 5. El énfasis en el aprendizaje activo, aprender a aprender. Recordando un poco atrás, en la presidencia de Manuel Ávila Camacho, en 1941, se promulga la Ley Orgánica de la Educación Pública. Para 1973, esta ley cambió a Ley Federal y más tarde, en 1993, cambiaría a Ley General de Educación. Logros y alcances. A continuación, describo algunos de los logros que se dieron a consecuencia de la reforma educativa de 1970. La reforma alcanzó todos los niveles escolares, además impulsó los sistemas abiertos, sistematizó la planeación. Se reconoce que la autonomía de los centros de educación superior no era una concesión sino un derecho. Los subsidios a las universidades se elevaron sustancialmente, los de la Universidad Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, IPN, se duplicaron y los de las universidades de provincia, en conjunto, se multiplicaron más de 10 veces. Se proporcionó el aumento total de la matrícula en los niveles media superior y superior, mediante la apertura de numerosos centros de enseñanza. Introdujo nuevos modelos de educación, media superior, colegio de bachilleres y superior, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Autónoma de Aguascalientes, e impulsó y diversificó la educación tecnológica. Se creó la Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa. En 1973 se legisla la Ley Federal de Educación, establece el Sistema Nacional de Educación para Adultos. Se establece el Plan Nacional de Castellanización. Además, los programas dejaron de ser enciclopedistas, cambiando por uno más, moderno y acorde a las necesidades sociales. El programa se dividió en 7 áreas que son
lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación artística y educación tecnológica. A manera de conclusión, la reforma educativa inicia en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez como presidente de México. La política educativa del sexenio se etiquetó como la reforma educativa. Esta fue la expresión que sirvió para designar desde el principio hasta el fin todas las acciones del ramo, lo mismo la creación de nuevas instituciones que la expidieron, de nuevas leyes, la renovación de los libros de texto y a una expansión del sistema escolar. Los cambios filosóficos a los que ha ofrecido el sistema educativo mexicano han sido más bien prácticas sexenales, que en nada o en poco ayudan a los avances significativos de la educación.